Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a centrarnos, a acercarnos a la concepción, estaba viendo cómo está el micrófono, la concepción de Estado, a trabajar un poquito este concepto, eh, que es un concepto difícil de delimitar, ¿no? El mismo texto que trabajaremos hoy nos indica esta cuestión, ¿no? Que no hay una definición de Estado que sea mejor que otra, sino que todas dependen de dónde se construyen, desde qué miradas tienen, desde dónde parten, y es muy difícil plantear una. En todo caso, tal vez según eh, dónde está parado uno y las necesidades académicas o de análisis social, político que uno debe llevar a cabo, bueno, deberá como construir su definición. El texto que nos trae hoy a este trabajo de Estado o a esta lectura de, del Estado es un texto de Aldo Isuani. Bien, vamos a visualizarlo y como siempre se plantea, quien necesite el texto, quien considere que quiere hacer una lectura de él, puede tranquilamente pedirlo en los comentarios y le será compartido. Bien, es un texto que se consigue igualmente fácilmente en la web. El concepto de Estado, ¿entendemos lo mismo? Bueno, justamente esa es la pregunta, ¿no? Que se hace Isuani y que nosotros claramente con él vamos a decir que es muy difícil que se pueda alcanzar una concepción unívoca de Estado. Nosotros dentro de este texto nos va a interesar algunas cuestiones. La mirada de Weber y Marx y tal vez una introducción al tema de las políticas, ¿bien? Públicas, a pesar de que en otros momentos ya lo hemos charlado, eh, aquí se retoma en el texto de Isuani. Nosotros acá lo que va a hacer en el concepto de Estado va a tomar dos grandes eh, como miradas sobre el concepto de Estado. La primera mirada que él le va a plantear es el Estado como una asociación o comunidad en un territorio dado, incluyendo una institución de gobierno. Y la segunda mirada va a tener una mirada como que el Estado diferente, opuesto a la sociedad, ¿bien? A la sociedad civil, que es la otra mirada. La primera mirada va a estar muy vinculada a los contractualistas de la modernidad, a la idea de contrato social y lo que planteado por Weber a comienzos del siglo XX. Y por otro lado va la mirada de Hegel y Marx. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en estas dos concepciones, mirándolas desde Weber y Marx. Sin embargo, bueno, el concepto como asociación, como comunidad, que es el que decíamos que primero que él desarrolla, tiene como dos variantes, ¿no? La primera variante, muy fuertemente, es la construcción como del Estado desde abajo, ¿no? Desde el Estado surge, se hace presente, emerge como fruto de un contrato, de un pacto entre los miembros de una determinada comunidad. Y esta es la mirada que tienen fuertemente los contractualistas ingleses y franceses sobre la constitución del Estado, ¿no? O sea, la sociedad eh, realiza un contrato en el cual delega, ¿no? Muchas de sus facultades individuales en pos del todo en manos de ese Estado, de otorga su soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. En ese recorrido que ustedes, si a uno le interesa, está en la teoría del contrato social, ¿no? Van a ver que desarrolla Locke, Hobbes, Rousseau, eh, y no me acuerdo si algún otro, pero van a ir viendo que va planteando incluso cómo denominan ese pacto cada uno de estos referentes. De hecho, en algunos casos parten de diferentes lugares, ¿no? Con una mirada más optimista sobre el ser humano, otros una mirada más negativa. Pero bueno, entonces la idea de la base, ¿no? De este tipo de estados es la asociación o la comunidad, ¿no? En el caso de los contractualistas es que se construye desde abajo. El Estado emerge porque hay un pacto que lo hace emerger eh, de ese acuerdo de los miembros de la comunidad.
En la mirada de Weber va a existir todavía una cuestión de acuerdo o una cuestión de mirada común, o sea, la comunidad, pero eh, aquí hay que recordar o tener presente el concepto de dominación de Weber, ¿no? O sea, la legitimidad, el poder legítimo, se logra cuando existe, de alguna manera, se lo cede, ¿no? A alguien. Cuando alguien decide cumplir con la voluntad de ese otro. Entonces, en esa legitimidad es donde surgiría el Estado, y el Estado ya no es que surge de abajo, sino que surge desde arriba, ¿no? Que es una asociación que domina dentro, ¿no?, de un territorio determinado a otros grupos de personas, a una comunidad, que a su vez también reconoce como válida esa dominación. Entonces, esto es muy interesante tenerlo presente, ¿no? En el Estado se materializa, digamos, la dominación. Eh, entonces, esta idea es la que va a subyacer. O sea, primero la idea de dominación, ¿no? O sea, el Estado como esa organización eh, que va a tener la posibilidad de dominar a una sociedad porque digamos, tiene un poder legitimado, ¿no? Eh, una autoridad legitimada. Por otro lado, Weber va a plantear que dentro de esto, ese poder o esa agrupación, esa asociación, va a ejercerlo ese poder dentro de una territorialidad. Entonces, este elemento es muy importante también, ¿no? En el caso de Weber, la territorialidad es muy importante. Eh, ese uso de la fuerza, eh, esa mm, potestad, ¿no?, sobre la coerción, eh, está dentro de una territorialidad. Y otro elemento donde Weber también va a tener una caracterización importante es en esta cuestión de son más importantes, o para entender el Estado es mucho más importante los medios que los fines. O sea, en esto de los medios, ¿no? O sea, el Estado tiene una diversidad tan amplia de fines que tal vez no podamos distinguir uno, ¿no? Y esto es característica del Estado. Lo que sí caracteriza al Estado es que tiene los medios para alcanzar los fines. Entonces, tiene en este caso el ejercicio de fuerza policial, el ejercicio de la fuerza legítima, bueno, pero también tiene digamos, también otras cuestiones que permiten llevar a cabo esos fines que son muy. Entonces, lo que va a recapitular Isuani es que, como dice allí, Weber considera al Estado como un tipo particular de organización social, caracterizada por el elemento de la territorialidad y por la existencia de un órgano administrativo que monopoliza el uso legítimo de la violencia física. Lo que va a caracterizar Weber también acá es este elemento de que em, el Estado moderno, eh, también va a crecer la burocracia, ¿no? O sea, ya no digamos, no es que se delega en una sola persona el poder, ¿no? Una dominación legal racional, sino que también esa persona es también un conjunto de organizaciones, un conjunto de instituciones que rodean su labor. Entonces, en este sentido, habla del crecimiento de la burocracia, ¿no?, como una característica del Estado, que es diferente tal vez a cuando el poder en los formatos preestatales se ejercía bajo una persona, ¿no? En la actualidad, el Estado tiene un ejército, tiene un crecimiento de la burocracia, bueno, tiene una economía que, digamos, pública, ¿no?, unas finanzas públicas. Entonces, hay características que tienen que ver con los medios, ¿no? ¿No? Con los fines que hacen que el Estado sea lo que comprende o está comprendiendo él. Entonces, es muy importante entonces, dentro de esta dimensión de entender el Estado como una asociación política, bueno, una cuestión es los contractualistas que consideran que surge de- desde abajo, ¿no? Desde el pacto, el contrato social, surge el Estado porque hay una delegación de poder, y después Weber que considera que en realidad lo que se
acepta la dominación, se legitima la dominación, pero el Estado es una fuerza que viene desde arriba, ¿no? Una asociación que viene de arriba y que con estas características que nosotros mencionamos. La otra mirada que plantea Isuani, bueno, esta es una primera mirada, la de los contractualistas y la de Weber, en sintonía con esta idea de la asociación. Para la mirada de la dimensión social, que es la idea de que el Estado no es la sociedad, no coinciden, ¿bien? No coinciden, sino que por el contrario, es una esfera diferente, una dimensión diferente dentro de la y esto también tiene que ver y esto es muy interesante tenerlo presente, porque cuando hablamos de mirada de Estado intervencionista, quiere decir que el Estado está separado de la sociedad, ¿no? Está por intervenir en la sociedad. Entonces, esto ayuda también a entender a veces dónde se para uno para entender, ¿no? Si el Estado es el acuerdo de todos y es una representación de nosotros mismos, bueno, de última nos estamos gobernando nosotros mismos. Es así. Si el Estado es un elemento exterior a nosotros, externo, a la sociedad, bueno, entonces puede haber que sea un Estado intervencionista o no. En este sentido, bueno, va a desarrollar a Hegel, que hace un planteo mucho más eh, del lado de las ideas. También me habla de cuestiones de que el tipo de Estado que va a surgir hacia fines del siglo XVIII y demás es un Estado que está vinculado al capitalismo y va a ser individualista, va a ser desigual, pero hay ideas que estas ideas las va a repetir de una manera en la mirada de Marx que nos interesa, a pesar de que va a criticar la cuestión más abstracta de las ideas de Hegel, Marx. A nosotros nos interesa este Estado, el Estado marxista, que también parte de la idea de que el Estado es una dimensión social separada del resto de la sociedad, y por eso aparece conceptos como autonomía del Estado, intervención del Estado, porque entonces, cuando nosotros hablamos de un Estado que hay que intervenir, bueno, si un Estado tiene que intervenir es porque es diferente al de la sociedad civil, bien, es otra dimensión social. Entonces, cuando miramos el Estado de esa manera, probablemente lo estemos mirando de este modo, el Estado como una dimensión social, ¿no? Una más. Em, en, en general, es importante entender que para Marx, como para Engels y Lenin, que son los tres pensadores, son Marx y Engels obviamente contemporáneos, trabajaron juntos, Lenin es posterior, no tanto, pero es posterior a Engels y Marx. Lenin tiene su labor hacia fines del siglo XIX. Van a entender que el Estado es una dimensión, una formación por el cual el capitalismo encuentra su forma de reproducción, su forma de organización de la sociedad, ¿no? Es un aparato del, del capitalismo, de la clase gobernante, la clase hegemónica, el Estado, ¿no? Es por el medio del cual va a sancionar leyes, normas, todo para favorecer la propiedad de los medios de producción. Esta construcción, que es el Estado, lo que plantea Marx es que, digamos, la sociedad, digamos, va a desaparecer la necesidad del Estado, o nos vamos a dar cuenta de que su existencia es ficticia y necesaria si la sociedad camina hacia la igualdad y la cooperación. Bien, entonces, no se va a necesitar de Estado, no se van a necesitar los intereses privados y públicos, se van a desvanecer, van a ser. Vuelve con esta idea importante, me parece, esta idea del desvanecimiento, ¿no? Tanto del Estado como de las clases sociales, si la sociedad camina hacia la igualdad y la cooperación. Y entonces justamente el Estado, si es que está presente, es porque es una ficción del capitalismo para sostener la desigualdad, el individualismo, la propiedad de los bienes los medios de producción en una determinada clase. Fíjense, aquí está un poco la definición de Engels y Lenin. Dice, esta institución que separa a la sociedad y se opone a ella es en absoluto un poder insertado por la fuerza en la sociedad. Parece estar sobre la sociedad, pero en todas las ocasiones es exclusivamente el Estado de la clase gobernante. Y en todos los casos continúa siendo esencialmente una máquina para someter a las clases explotadas y oprimidas. O el Estado es una organización de la clase dominante para su protección contra la clase dominante. Entonces, fíjense
esta idea, ¿no? O sea, ese Estado, para el Estado cumple esta función. Para Marx y sus compañeros de pensamiento, tanto Engels, que sí era compañero de Marx, tienen escritos juntos, y Lenin, que como decíamos es un poco posterior. Bueno, esto me parece muy interesante entender, ¿no? O sea, nosotros venimos trabajando en sociología, tanto a Weber como a Marx. Bueno, aquí hay, a pesar de que puede haber algún punto de encuentro eh, entre Marx y Weber, lo importante es entender acá que fuertemente para Weber está esto que desarrollábamos nosotros, el Estado desde un punto de vista de asociación, ¿no? de, de asociación comunitaria, pero que sobre todo en el caso de Weber como una idea de una organización que se impone desde arriba, pero que es legitimada porque la dominación es una dominación legítima, pero que también en esa característica del Estado digamos, hace muy importante más que la finalidad de los medios, ¿no? O sea, que sobre todo la posibilidad de ejercicio de la fuerza pública, la fuerza policial, pero también otra cantidad de formas de, de llevar a cabo sus principios y sus objetivos, pero también con otro elemento que es el de la territorialidad, ¿no? La importancia de la territorialidad, que es el espacio donde puede ejercer esa dominación sobre esa comunidad el Estado. En el caso de Marx y otros compañeros o la gente, Engels y Lenin en este caso, el Estado como dimensión social, hablábamos que Hegel compartía esa mirada, pero Marx, que tiene elementos, a pesar que toma muchas ideas de Hegel, es crítico en otras, en este caso va a ser mucho más práctico y va a plantear directamente que el Estado es la forma en que perpetúa su poder y su dominio en la clase gobernante, la clase hegemónica, en el capitalismo. Eh, bueno, entonces esas son las características más amplias. Después el texto de Isuani tiene digamos, a hacer un planteo que tiene que ver fuertemente con que existe una gran ambigüedad en el uso del concepto de Estado, em, porque va a depender esencialmente de los diferentes enfoques que utilicen los teóricos que trabajan sobre el mismo, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros tomásemos Gramsci, Antonio Gramsci, también un pensador importante sobre el concepto de Estado, bueno, en sus escritos también van como generándose ciertas ambigüedades. Eh, entonces, digamos, tanta ambigüedad lo que refleja son las tensiones, ¿no? Entre las nociones de Estado de Weber y Marx generalmente, ¿no? ¿De dónde partir? Y lo que va a hacer Isuani un poco es decir, bueno, hay términos medios, ¿no? O sea, Isuani se va para una especie de término medio en lo que, en lo que él considere de Estado. Fíjense, él va a dar una definición de Estado aquí donde dice mi propuesta, el término Estado se referirá a las instituciones de gobierno, administración y coerción de la sociedad. De esta forma parto de la corriente hegeliano-marxista, donde el Estado se diferencia de la sociedad civil, pero también dice y adopta la visión beberiana donde quien domina lo hace con auxilio de un aparato administrativo y una fuerza coercitiva. Cuando estos requisitos no están presentes, hablamos de formas preestatales y dominación. Entonces, dice, él plantea esto, ¿no? O sea, bueno, es verdad que el Estado pareciera se diferencia de la sociedad civil, sin embargo, tiene, digamos, esa posibilidad de, de poder y demás se logra con el auxilio de un aparato administrativo y fuerza coercitiva que de alguna forma están legitimados por la sociedad. Sobre todo en las sociedades modernas con el tema del voto, el sufragio, etc. Bueno, entonces lo que va a trabajar el texto de Isuani, que digamos no es relevante para lo que nosotros estábamos pensando, que es acercarnos al concepto de Estado, él ya, o sea es relevante si queremos tener su visión, su mirada, pero va a estar resumido en estos gráficos que él va a mostrar aquí, ¿no? O sea, interacciones en el Estado civil aquí. Entonces,
esta elaboración, este modelo que figura acá, no es justamente, es un modelo donde no hay, digamos, son los estados donde una clase hegemónica digamos, se apodera de la representatividad y gobierna, ¿no? O sea, quienes tienen el poder, gobiernan. Ahora, lo que va a hacer Isuani, que va a tomar más elementos, algunas cuestiones de Weber acá, es que con las sociedades actuales, las clases sociales, no siempre hegemónicas, pero las clases sociales dan o otorgan personal y agentes a los aparatos burocráticos y a las fuerzas coercitivas. O sea, siempre en las estructuras de gobierno va a existir diferentes representantes de clases sociales y estas pueden permanecer. Lo que sí va a cambiar es el gobierno, que va a estar vinculado, sí, obviamente, a aquellos sectores que realicen las alianzas necesarias para hacerse del poder. Pero no es que no van a estar representadas otras clases sociales que a veces en las estructuras burocráticas están presentes. Pero esto lo hace esencialmente para plantear alguna cuestión, como él va a desarrollar, que son las políticas y las funciones estatales. Y acá cuando hablamos de políticas estatales, también se hablan de políticas públicas. Lo importante entender es que eh, es la forma en que el Estado eh, va a decidir llevar adelante su gestión, su forma de gobierno, hacia dónde la va a encaminar, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, es lo que hay que tener bastante presente, ¿no? O sea, el, el Estado busca de alguna manera eh, responder a lo que considera una necesidad, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, ¿cómo va a controlar, cómo va a influenciar determinados sectores de la sociedad, de determinadas instituciones? Va a depender qué tipo de política lleve adelante. Y de alguna manera, el tipo de política que lleve adelante también nos ayuda a entender y comprender qué tipo de Estado tenemos. Eh, entonces, cualquier acción que lleve, o política pública que lleve adelante el Estado, van a ser reflejo un poco también de las negociaciones y las luchas que se dan entre diferentes fuerzas sociales, quienes imponen y a quienes responden al Estado, ¿no? Entonces, cómo se relacionan con el Estado, bueno, también va a ser muy importante el hecho de qué tipo de política se va a llevar a cabo. Bueno, a nosotros digo nosotros porque estamos pensando esta lectura del texto de Isuani dentro del curso de Sociología 1 de la licenciatura en Enfermería, eh, y nos interesa el texto de Isuani sobre todo para acercarnos a las miradas de Marx y Weber sobre el Estado, ¿no? Y me parece que es allí donde nosotros tenemos que centrarnos en esta idea de, bueno, de profundizar también desde dónde estamos construyendo la idea de Estado o de dónde se podría ser construida. ¿Sí? Desde, bueno, las bases, ¿no? Como esa sociedad, esa comunidad que delega y de donde surge el Estado, porque se le da el poder, se le da... Bueno, de hecho, cuando nosotros hablamos de los diputados, hablamos de los senadores, bueno, los senadores representan el gobierno, pero cuando hablamos de diputados, nosotros estamos hablando de la representación del pueblo, ¿no? O sea, nosotros. Entonces, esas personas que están ahí hablan por nosotros. Bueno, ahora, por otro lado, tenemos esta idea de que el Estado es diferente a la sociedad civil y es algo que incluso está para reproducir una ideología y una forma de propiedad de los medios de producción, que es la mirada que plantea Marx, Engels y Lenin, y entonces en ese sentido entran en conflicto. Y Suani lo que busca hacer, llevar a cabo es tomar sobre todo de Marx esta idea de que el Estado es distinto a la sociedad civil, es un elemento distinto, eh, y en ese sentido, ese Estado, pero a su vez ese Estado está legitimado, como dice Weber, por una determinada
voluntad, dominación legítima, que se refleja también en un sistema burocrático, en un sistema de instituciones que llevan a cabo, por los medios que posee dentro de un territorio, ciertas acciones. O sea, lo que busca Isuani es un camino medio entre los dos autores. Lo importante es entender esto, ¿no? O sea, eh, mm, no hay una mirada correcta sobre Estado. Todos los posicionamientos son válidos porque tienen elementos entendibles y atendibles. Sin embargo, depende dónde uno se puede ir parando para construir esa mirada que le permita comprender en determinados momentos eh, qué aspira del Estado, qué necesita o cómo piensa que debería ser llevado a cabo. Bueno, con esto que vamos pensando, seguimos ampliando nuestra reflexión sobre el Estado, las políticas públicas, el surgimiento del Estado en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera.